¿Qué tal, amigos? Es un gusto estar nuevamente frente a estas cámaras para enviarles a ustedes un afectuoso saludo a nombre de la Asociación Mexicana para el Desarrollo del Folclore y a su programa Tradiciones TV Internet. Me acompaña, como todas las semanas, nuestro amigo Fernando Mejía. Hola, ¿qué tal, amigos? Es un gusto estar nuevamente aquí con ustedes, saludándolos en un programa más de Tradiciones TV Internet. Y bueno, pues ya tenemos el gusto de tener nuevamente aquí a nuestro amigo y queridísimo conductor, José Luis Vidales, conocido como Pepe Vidales. Bienvenido, ¿cómo estás? Ya mejorcito. Mucha gente estaba preguntando que cómo estabas, que les di la mala noticia, pero bueno, era importante saber el por qué no estaba aquí. Bueno, aquí hay varias situaciones que ya son demasiado obvias, o sea, ya los años cobran la factura, a cualquiera de nosotros nos va a ir cobrando la factura y es más fácil que uno pueda sentirse indispuesto o en este caso que tenga una contractura y que no se pueda mover. Eso es muy frecuente, así que pues estamos ya de nuevamente en circulación y agradeciéndoles a todos su preocupación por mi recuperación. Muchísimas gracias. Un poco el doloneurobión y otro poco todas sus buenas vibras están haciendo su trabajo y estamos en activo nuevamente. Muchísimas gracias, ya que estuvieron muy atentos en ese programa de San Francisco de Asís la semana pasada. Me tocó verlo a mí desde casa y vimos al Fer y a Esmeralda aquí conduciendo el programa y bueno, pues ustedes pueden corroborar que cualquiera que esté aquí lo va a hacer bien. Así que pues muchas gracias también a Fer, como dicen los muchachos, muchas gracias por el paro y vamos a continuar. Así es, pues amigos, hoy empezamos una serie de programas muy importantes para nosotros como mexicanos y es el tema del Día de Muertos. ¿Qué nos puedes hablar de ese tema, Pepe, o nos vamos a ir directo a un video? ¿Qué procede en este momento? Mira, pues vamos a dar inicio a son 3 programas, es una serie de 3 programas que vamos a llevar porque el contenido es muy amplio, es muy extenso y en realidad esta es una fiesta muy grande. Yo diría que es la más grande de todo México, porque en todos los rincones de nuestro país se celebra el día 1 y 2, los días de muertos. Es la tradición a los muertos más viva de todas las tradiciones. Nuestra celebración del Día de Muertos es algo de verdad maravilloso, muy hermoso, y por algo es reconocido y nombrado por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad a partir del 2003. Así, Fer, vamos a ver en primera instancia un video en el que nos muestra los orígenes o los antecedentes, mejor dicho, de esta gran tradición que se practicaba en México desde hace más de 3,000 años. Nuestras culturas en México, todo Mesoamérica, tenían un culto a la muerte con rasgos muy característicos que yo no voy a hablar aquí porque el video se los va a mostrar y los va a explicar perfectamente. Así que sí, vamos al video directamente. Vámonos al video. Culto a la vida, si de verdad es profundo y total, es también culto a la muerte. Ambas son inseparables. Una civilización que niega a la muerte acaba por negar a la vida.
Desde hace varios siglos, las celebraciones en torno a los muertos han dado lugar a una arquitectura simbólica y ritual que se expresa en una infinidad de obras plásticas y objetos artesanales que se producen en las distintas regiones de México. La riqueza cultural de estas celebraciones reposa también en las creaciones artísticas que músicos, pintores y poetas han generado en los últimos siglos, aportando al mundo una obra singular como la que encontramos en la producción gráfica de José Guadalupe Posada, en la literatura de Octavio Paz o en la pintura mural de Diego Rivera. El repertorio es extenso e innumerable. Por todos los fieles difuntos y difuntas, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Así sea. Aunque la fiesta de Día de Muertos es parte de una cultura nacional, su origen y su desarrollo están ligados a las concepciones indígenas que le dieron cabida y promovieron su difusión a lo largo del territorio mexicano. A pesar de sus diferencias culturales, que se revelan en una gran variedad de lenguas y costumbres, los pueblos indígenas de México comparten la historia de dos tradiciones que confluyeron en el siglo XVI, cuando la expansión española hizo posible el encuentro de dos mundos. Las correspondencias entre las religiones mesoamericanas y el catolicismo español no se agotaban en el papel que ambas culturas atribuían a sus divinidades. El ayuno y la penitencia, la confesión y el sacerdocio, así como las fiestas religiosas y la diócesis compleja de seres sobrenaturales, son, sin duda, algunos de los elementos análogos que posibilitaron la sustitución de las formas originales. Pero, sobre todo, fue el apego a un calendario para observar los aspectos del ciclo ritual el esquema que permitió organizar las similitudes y las diferencias entre ambas culturas. Durante el año, los antiguos mexicanos dedicaban a los muertos 7 festividades de distinta magnitud y solemnidad, una de las cuales coincidía con las fechas de celebración de Todos Santos y Fieles Difuntos en la tradición europea. Las ceremonias para los muertos que se llevaban a cabo a principios del año estaban asociadas con la fiesta de Tezcatlipoca y Huitzilopochtli, pero el tema principal de la festividad se encontraba relacionado con el advenimiento de la época de lluvias. La culminación de la temporada pluvial coincidía en cambio con las ceremonias del mes de Quecholi, cercano a Todos Santos y Fieles Difuntos, cuando, como escribió Fray Diego Durán, hacían unas saetas pequeñas a honra de los difuntos y poníanles sobre las sepulturas, conformadas generalmente por tamales, flores e incienso. Las ofrendas que se destinaban a los difuntos se prolongaban a lo largo de 4 años consecutivos, cuando el alma o la esencia de los difuntos arribaba al Mictlán o lugar de los muertos. Existía la creencia de que durante ese viaje el muerto debía atravesar diferentes espacios, tales como volcanes y páramos, donde el viento era tan frío que cortaba como una navaja. Para cada uno de estos lugares, los ancianos y los oficiantes colocaban en la mortaja diferentes papeles cortados que el difunto debía presentar al llegar a su destino. Entre los antiguos mexicanos, sin embargo, no era la forma de vivir la que marcaba el destino de los hombres, sino su forma de morir. Las personas que morían de enfermedades iban al Mictlán, que los cronistas españoles identificaron con el infierno. Los cautivos y los que morían en las batallas
se dirigían en cambio a un lugar celeste, cercano al sol, donde sus ánimas recibían las ofrendas de los vivos antes de convertirse en aves que andaban chupando todas las flores, así en el cielo como en este mundo, según lo describe Bernardino de Sahagún. Además de la morada celeste y el inframundo, se encontraba el Tlalocan o paraíso terrenal, hacia donde se encaminaban aquellos que fallecían ahogados o fulminados por el rayo. Concebido como el lugar de la abundancia, donde solo existía la estación pluvial, Tlalocan era el destino de aquellos que habían sido elegidos por Tlaloc, el dios de la lluvia, cuyas representaciones aparecen generalmente vinculadas a los 4 postes de los confines del mundo y al árbol cósmico, ubicado en el centro, que conectaba las fuerzas celestes con las del inframundo. Los niños que morían durante la lactancia estaban también vinculados a un árbol mítico que crecía en el valle de Tonaca-Cuautitlán y que se conocía como el árbol de nuestro sustento o como el árbol nutriente. El nombre derivaba de los senos maternos que colgaban bajo sus ramas, donde los niños de tierna edad acudían para alimentarse mientras esperaban volver a nacer en el seno de sus madres. Por eso que en Escayotia, antes sí, para quitar costumbres, por eso estaban en Escayotia. Yo en papá, lome, en cascao, yo en trombos, que en agua, yo voy ahí en Namun. En la escuela de Achichín todos vayan muy contentos, sin pensar que la calaca de ellos se está riendo. Tercero va a participar con otro globo. ¡Ahí va! Muy bien, muy bien. Se nota que aprendieron muy bien de su maestro anterior. Eso parece que ahora se deja echar la pila toda. Para los antiguos nahuas que poblaron una extensa área del actual territorio mexicano, la muerte y la vida no eran los extremos de una línea recta, sino 2 puntos situados diametralmente en un círculo en movimiento. Esta concepción cíclica de la vida y la muerte estaba ligada a una representación sumamente elaborada del cosmos, el cual se dividía en 2 esferas opuestas que se conectaban a través del Temoanchan, el árbol cósmico por el que fluían las fuerzas subterráneas y las celestes. En algunos casos, como entre los nahuas de la Sierra Norte de Puebla, la división del cosmos se expresa en la existencia de 2 almas o entidades anímicas del hombre, una de las cuales es luminosa y caliente, mientras la otra es oscura y fría. La creencia en 2 almas que tienen destinos diferentes es también común entre los tzotziles de Chiapas, quienes piensan que el chulel de un hombre recorre primero el mundo subterráneo para dirigirse más tarde hacia Huinahel, el lugar de los muertos que sigue la ruta del sol. Entre los huicholes del occidente de México prevalece también la idea de un alma viajera que recorre el mundo reviviendo sus experiencias. El trayecto purificatorio tiene como destino un gran árbol de 5 ramas y 5 raíces, llamado Xapa, donde el alma se reúne con los antepasados para danzar y beber antes de ser conducida ante la presencia del dios solar. Concebidas como un círculo en movimiento, las representaciones que los pueblos indígenas de México formulan sobre el ciclo vital establecen un vínculo muy estrecho entre la muerte y la reproducción. Los otomíes del estado de Hidalgo conservan la creencia de que los huesos de los muertos proporcionan fertilidad a la tierra. Por esta razón se considera que la tierra de los cementerios, los cadáveres y las osamentas regeneran los campos de cultivo. En retribución, los muertos deben ser propiciados en las ceremonias de limpieza y fertilidad de la tierra, pero también convocados durante las fiestas para que se alimenten de las primeras cosechas. En gran parte de las regiones indígenas de México, la fiesta de Día de Muertos corresponde a la culminación del ciclo agrícola. La cosecha del maíz de temporal se efectúa pocas semanas antes de su celebración.
Por ello, es también un festival dedicado a compartir con los ancestros el beneficio de los primeros frutos. El cultivo del maíz de temporal está sujeto al ciclo de la temporada pluvial, que en gran parte del territorio mexicano se inicia hacia finales de mayo y concluye a mediados de octubre. En la época prehispánica, estas temporadas correspondían a las fiestas que se realizaban en los meses de Toxcatl y Quecholi, durante las cuales se ofrendaba a los muertos. Después de la conquista española, quedaron ubicadas entre la celebración de la Santa Cruz, el 3 de mayo, y la fiesta de Todos Santos y Fieles Difuntos. La relación simétrica que se concede a ambas festividades se manifiesta en el carácter frío y subterráneo de la festividad de los muertos frente a la naturaleza cálida y solar de la fiesta de la Santa Cruz. Entre los nahuas de Puebla, la planta tierna del maíz se compara con el niño recién nacido y se piensa que tanto él como su madre están cargados de fuerzas frías. A medida que crece, la persona va adquiriendo calor a través de los servicios que brinda a la comunidad y su muerte se concibe también como una forma de retribución a la tierra. Hacia finales de octubre y principio de noviembre, las comunidades indígenas pasan de un periodo de gran escasez a una época de relativa abundancia. Los graneros se abastecen con las mazorcas del maíz, los campos se pueblan de pastizales para el ganado y en las tierras de cultivo crecen las flores de Cempoalzúchitl, que adornarán los altares domésticos y los cementerios. 24 de junio, sé que te pego en la mera India, Todos Santos y Juan, sé que te Chicago, hasta para semillas, cualquiera. Las flores de Cempoalzúchitl o flor de muerto tienen la característica de que sus semillas maduran cuando la planta está floreciendo, lo cual las distingue de otras especies en las que la flor se marchita antes de que la semilla crezca. Por esta razón, los nahuas de Cuetzalan les atribuyen la existencia de un tonal, es decir, una fuerza anímica vital que usualmente poseen los hombres. La particularidad de las flores de Cempoalzúchitl permite utilizarlas en los ritos mortuorios para representar el cuerpo de los difuntos. Al colocarse por debajo de los altares, en contacto directo con la tierra, las flores de muerto se sitúan en una posición distinta a la de las velas, que representan la parte etérea y celeste de la ofrenda. En ciertas regiones indígenas de México, las ofrendas que se colocan sobre el altar se elaboran como una referencia al cuerpo humano. Los nahuas de San Miguel Tzinacapan, en la Sierra Norte de Puebla, estiman que los tamales de carne que se preparan para esta ocasión simbolizan el cadáver de los difuntos. Los tamales que se elaboran con ixtamal, mole negro y carne representan el cuerpo, la sangre y el alma. La hoja es la caja. La caja. Y masa. La masa es la carne. Y la carne es el corazón. Sí. Y el mole es la sangre. Como puede observarse en este papel cortado, elaborado en San Miguel Tzinacapan, los motivos del artesano aluden a los principios básicos de la cosmovisión nahua. En el centro destaca una cruz llamada la Cruz del Muerto. De sus raíces brotan dos flores que alimentan a las palomas. En la parte inferior, que representa el cadáver en su ataúd, se exhibe un cráneo humano invertido que muestra la frente, los ojos y la boca abierta. De acuerdo con las interpretaciones de los nahuas, el difunto observa la cruz con la boca abierta porque desea comer lo que nace de él mismo. El papel cortado expresa así algunas ideas opuestas.
Mientras las flores y la cruz conforman el alimento de las aves y del difunto, ambas están siendo amenazadas por la misma fuente de vida que las produce. Por esta razón, el papel cortado está dividido en dos niveles. Uno alberga los motivos celestes y el otro los motivos subterráneos relacionados con los muertos y con el inframundo. La estructura de los altares de muertos no es ajena a esta cosmovisión. Mientras la parte inferior está asociada al inframundo, el nivel superior del altar toma la forma de un arco de flores que algunos pueblos indígenas identifican con la bóveda celeste. La significación de los altares solo se percibe plenamente cuando se observan las tumbas de los cementerios, cuyas superficies se adornan con los mismos materiales. Así como los altares domésticos conforman el lugar de entrada al ámbito comunitario, los cementerios se conciben como el sitio de salida hacia el cual deberán retornar los difuntos. Es por ello que se suele trazar entre ambos espacios un camino de flores de Cempalzúchitl, conocido como el Camino de los Muertos. Es la ruta indicada entre el cementerio y la comunidad. En la mayoría de las zonas indígenas de México, los primeros días de noviembre son los más relevantes y significativos de la celebración. No sé qué chivan en hijos con la catamal, con el tishtamal. No sé qué darle la mesa. Las diferencias de edad y condición no solo se distinguen por los días de celebración. En el espacio del cementerio, los difuntos también se distribuyen en diferentes puntos. En algunos casos, el sur del cementerio está destinado a las mujeres y el norte a los hombres, para indicar de esta forma que el sur es femenino y el norte masculino. Otras comunidades privilegian, en cambio, la oposición entre el este y el oeste para sepultar a los niños y los adultos. Durante los días de la fiesta, las ofrendas alimentarias siguen un circuito de donaciones que inicia con los difuntos y culmina con los miembros de la comunidad. Cuando los muertos regresan a su morada, llevándose el olor de los alimentos, la comida se distribuye entre las familias. Al referirse a las fiestas que los antiguos mexicanos dedicaban a los muertos, Fray Bernardino de Sahagún nos dejó escrito que comían tamales por todos los pueblos y en todas las casas, convidándose los unos a los otros. Desde los tiempos prehispánicos hasta la actualidad, las celebraciones de los muertos han incluido un principio de reciprocidad. Como vínculo ceremonial entre los hombres y sus antepasados, constituyen el momento más propicio del año para reunir a las comunidades reales, pero también a las comunidades imaginadas. Tantos años benditos, mi abuelita, mis hermanitos, no jefe, no masita, hola, techo. Visitaron hace poco ratito, no te que ni, pues manicandito que, manicandito cogía, y ganoche entonces ni guaditi, y tengo, se ta, si se hace, ti guaditi.
tikinajete, que mandito tentihuelisque, tentigajasque, porque amo tihueli, amo temos más. Cani wada. Ay, Dios sea, bendita sea la Dios en los ánimas purgatorios, en los ánimas benditos. Nesto popoluica miak, cani wanash cani wada, cani. Nanejita kohok, nanejasi kohok, pero nos tauip kamananyo, kamanamejasite. Una de las características que encierra esta tradición de Día de Muertos es ese misticismo que tiene cada zona, cada región, cada cultura que celebra tan fabuloso este día, donde las almas de nuestros antepasados, de la gente que murió, regresa nuevamente a visitarnos y nosotros tenemos que recibirlo con esos antojitos, con esas bebidas que en vida pues disfrutaban esas gentes que desafortunadamente fallecieron. Pero bueno, es un reencuentro con nuestros seres queridos y pues ya lo vieron en el video, amigos, tiene sus antecedentes en las culturas mesoamericanas principalmente, ya que el culto a la muerte pues se da en toda esa región, desde la región central del país de México hasta el sur. Y bueno, actualmente muchos países latinoamericanos han adquirido esa costumbre y bueno, tenemos conocimiento de que algunos países de Centroamérica también lo celebran. Pero bueno, Pepe, ¿qué nos puedes decir ahora tú del video? Pues mira, yo quisiera ahorita, para hacer un paréntesis, tenemos aquí a nuestra espalda una imagen de la pirámide de Kukulcán en Chichén Itzá, y tenemos la figura de un colibrí, que como pudimos percatarnos ya en el video, se menciona que el alma de los muertos regresaba al paraíso, no al paraíso, sino regresaba a la tierra, ¿sí?, convertidos en esta hermosa ave que es el colibrí. El colibrí, que es considerado el mensajero de nuestros seres queridos, que nos anuncian la llegada de ellos en estos días, para ser agasajados, para ser bienvenidos y recordados, sobre todo con ese cariño que tiene nuestro pueblo. Así que, pues esta es la imagen. Y también comentar que hay autores que nos dicen que la celebración del Día de Muertos no es de origen prehispánico. Quizás como tal no lo sea, pero los antecedentes y toda la esencia sí lo es. Creo que aquí se refieren porque la tradición de celebrar Todos Santos fue traída por los españoles a partir de la conquista, pero como todas las costumbres y todas las tradiciones que teníamos aquí fueron fusionadas, fueron aprovechadas por los misioneros para poder realizar la conquista espiritual. Así que también esta celebración de Todos Santos se sincretiza con la celebración que había aquí en el culto a la muerte. Así que no se peleen, yo creo que los dos tienen razón. Una parte viene de Europa y la parte de la esencia mexicana y de la esencia mesoamericana pues es muy nuestra, y eso es lo que ha prevalecido, y por eso ha prevalecido, por el gran arraigo que tiene en el alma del pueblo. Así es, Pepe. Bueno, pues yo quisiera comentar un poquito con lo que estás ahorita mencionando, que ese arraigo que se tiene de las culturas mesoamericanas principalmente,
pues también nos vemos afectados con nuestros estados del norte, porque bueno, tenemos a nuestro vecino norteño, que es los Estados Unidos, y ellos tienen una costumbre de, si no me equivoco, el 31 de octubre, donde ellos celebran el Halloween. Y bueno, ahí afortunadamente, desafortunadamente, por esa cercanía con el país, bueno, se adquieren esas tradiciones y costumbres de Estados Unidos y se empiezan a mezclar con las tradiciones mexicanas. Entonces ha llegado esa influencia hasta la Ciudad de México, a los estados más cercanos hacia el centro, hacia Centroamérica, y bueno, pues tienen esa influencia, pero lo más importante es no olvidar que nosotros tenemos la tradición del festejo del Día de Muertos. Y para esto, pues ahora vamos a ver un video, queridos amigos, donde vamos a ubicarnos en Puebla, específicamente en el Valle de Atlisco, en un pueblito que se llama Huaquechula, donde ellos tienen muy arraigada esta tradición, y bueno, vamos a ver las diferencias que caracterizan este festejo, que a pesar de que sea la misma situación de festejar al Día de Muertos, pero tiene sus características muy específicas. Pues vamos a ver el video, amigos. La celebración de Día de Muertos es el festejo más representativo de nuestra cultura, y en esta ocasión vinimos al Valle de Atlisco para aprender el origen de este festejo y su significado. Vamos a visitar varios pueblos del Valle Central como Tochimilco, Huaquechula y obviamente Atlisco para aprender cómo se preparan los habitantes para recibir a sus difuntos. La región del Valle de Atlisco es reconocida por sus tierras fértiles dedicadas al cultivo de flores de temporada que son muy favorecidas por el clima templado de la zona. Huaquechula, Tochimilco y Atlisco son 3 poblaciones cercanas a las faldas del volcán en las que el festejo de Día de Muertos se celebra con mucha emoción. Los 3 lugares reciben miles de visitantes desde el día 28 hasta el 2 de noviembre, provenientes principalmente de la Ciudad de México, Puebla y Cuernavaca. Este bendecido y verde valle guarda las costumbres de Día de Muertos con grandes festejos, porque en estos días las familias se reúnen a recordar a sus seres amados, a los que se les recibe con un banquete al que es invitado todo el pueblo. Huaquechula además se engalana con unos altares espectaculares que requieren días de trabajo y planeación, y que suelen llegar a costar algunos miles de pesos. Las ofrendas de Día de Muertos en Huaquechula son muy peculiares. Sus altares llegan a medir de 4 a 5 metros de altura, por lo que son consideradas como monumentales. Hemos venido hasta acá buscando la oportunidad de visitar una casa en la cual se está construyendo un altar para aprender el significado en la tradición del pueblo. Él es Silverio, el cronista de Huaquechula, quien nos da la bienvenida a mirar cómo está quedando un altar en el que está trabajando. Cada elemento está hecho a la medida. Se requieren varias personas para realizar el altar porque los detalles son muchos y se cuidan al máximo. Todos los elementos del altar tienen un profundo significado que ha trascendido generación tras generación mediante el ritual de Día de Muertos. Los altares de Huaquechula son muy angelicales. ¿Por qué? Porque se retoman de la iglesia. Tú haces el altar, siempre va a ser diseñado para que tú veas 3 niveles, representando el primero al tema terrenal, donde va a ir todo el banquete que le gustaba a la persona. Y también va colocado para quién es dedicada la ofrenda. Si se acercan, entonces está colocado de una forma que no se vea visiblemente frontal, pero que a través de un espejo tú puedas revisar quién es el finado, a quién está dedicado la ofrenda. Y en el segundo nivel generalmente va a ir colocado un santo, una imagen religiosa, porque recordemos que los santos son los intercesores entre nosotros, ya en un contexto totalmente religioso, entre nosotros y la divinidad. Ahora toda la estructura va a llevar este tipo de papel que le llamamos barandales, papel calado. Va a representar el camino a seguir desde la parte terrenal del ser querido hasta llegar a la divinidad, es decir, va a ir marcando el camino a seguir.
Y en el contexto religioso, bueno, el tercer nivel representa siempre al Creador, ¿no? Y estará representado ya sea por un crucifijo, una copa con hostia, o muchas de las veces colocan como que el resplandor de un sol. Además del altar, la familia del difunto prepara alimentos que compartirá con quienes visiten la ofrenda. Ella es la señora Antonieta, quien ya se está previniendo para recibir de vuelta a su esposo. Pues dependiendo a donde den, pues se cocinan pues unas 2 cazuelas de mole, ¿no? Unos cuantos kilos, son unos 20 kilos de arroz. Y ya después a donde dé, ya después se comienza a dar chocolate. En este año por la pandemia, pues esperamos casi a la mayor parte del pueblo. Sí, pues una que otra persona que venga de fuera, tampoco se le va a decir tú no entras. Claro que todo con su protección, ¿no? Porque nosotros también ese día no dejaremos de usar el cubreboca y las gafas. Ya esa es la recomendación, ¿no? De que si algunas personas vienen de fuera o de aquí mismo, tienen que usar el cubreboca. Este año las cosas en el valle son diferentes. Para evitar aglomeraciones, el municipio ha decidido mantener cerrados los panteones, por lo que desde días antes al inicio del festejo, los pobladores han visitado a sus difuntos de manera escalonada. Les han traído flores, pequeñas ofrendas, pero sobre todo han venido a hacerles compañía y a marcarles un camino con pétalos de cempasúchil. Dentro de la celebración de Día de Muertos, nos visitan nuestras ánimas, nuestros difuntos, y con ello vienen algunas leyendas, algunos recuerdos. En especial, pues viene una leyenda muy bonita con el cempasúchil, y cuentan que eran 2 niños de nombre Xochitl, la niña, el niño se llamaba Huitzilin, y pues eran amigos inseparables, ¿no? Algún día llegaron a ir a una cima cerca de su ciudad, y estando allá arriba, se dieron cuenta que estaban más cerquita de Tonatiuh. ¿Tonatiuh quién era? Bueno, pues el dios del sol. Pasó el tiempo, dejaron de ser niños, empezaron a ser adultos, y un buen día llegaron hasta esa cima, regresaron, pero esta vez regresaron con ofrendas, con flores, y se las ofrendaron a Tonatiuh. En ese instante se juraron amor eterno, y después, bueno, pues el sol agraciado, se dice que les sonrió, que los abrazó con sus rayos, y bueno, ellos sintieron una alegría inmensa. Bajaron de esa cima, y al correr de los años, pues desgraciadamente su ciudad entra en guerra. Huitzilin se tiene que ir a la guerra, y empiezan a pasar los días, 1, 2, empiezan a correr las semanas, los meses, y Xochitl no tenía noticias de Huitzilin. Un buen día llega un mensajero, pero las noticias no eran buenas, y le comunican que Huitzilin murió en la guerra. Xochitl pues le invade la tristeza, se siente desesperada, y en ese momento su ímpetu o las ganas que tenía de hacer algo pues fueron directo hacia caminar hacia la cima, y estando allá sintió el enorme deseo de con todas sus fuerzas gritarle a Tonatiuh el amor que tenía por Huitzilin, y también pedirle que si era posible que siendo él un dios le pudiera hacer posible el reunirse con su amor. En ese instante, Tonatiuh le toca la mejilla con uno de sus rayos, y en ese momento se convierte en una flor de colores radiantes, pero en este caso era una especie pues de botón, ¿no? Donde al estar en esta forma, llega Huitzilin, un colibrí, toca con mucha ternura al centro, para después abrirse en esta flor, y al abrirse deja un aroma misterioso y particular, y que con esto, bueno, pues es una flor que hace homenaje a la valentía, al amor y también a la muerte. Muy interesante todo lo que acabamos de ver, amigos. Es de verdad muy emotivo ver cómo el pueblo se entrega totalmente
a esta tradición. Es algo que llevamos muy profundo. Y hace rato comentaba Fernando acerca de la festividad también del Halloween, que ha permeado pues sobre todo las grandes ciudades. Pero también hay algo positivo. Creo que ya les vamos ganando la guerra, porque la celebración del Día de Muertos ha trascendido a todo el mundo, y ahora en muchas partes del mundo es admirada esta gran tradición mexicana, y los puedes ver ya con los rostros pintados, con algunas manifestaciones que incluso hasta las pueden mezclar con el Halloween, ¿verdad? Y ya se va haciendo una mezcla ahí un tanto rara, pero la fiesta del Día de Muertos va ganando terreno, y eso nos da muchísimo gusto, porque da realmente el valor a lo que nuestro país tiene, a lo que nuestro país mantiene vivo. Y parece como juego de palabras, pero aquí mantenemos vivos a los muertos. Ese es el día en que los muertos regresan a nuestras casas y los recibimos con mucho cariño. Y vamos ahora a ver una expresión más. ¿Sí quieres comentarla, Fer? Claro que sí. Quería hacer un comentario de lo que de lo que ahorita estás mencionando, ya que por ahí gran parte del mundo, si no es que todos, piensan lo mismo. Dicen que los mexicanos nos reímos de la muerte, que jugamos a los volados con ella, y bueno, pues algo ha de tener de cierto, ¿no? Que bueno, la muerte está siempre atrás de nosotros, pero le vamos ganando también. Esperemos que no nos lleve pronto y sigamos festejando estas tradiciones y costumbres del 1 y 2 de noviembre en nuestro México, y en específico en la Ciudad de México. Y así como dices, vámonos igual a Puebla, al Valle de Atlisco, con otro pueblito que es Tochimilco. Suena como Xochimilco, pero no, en esta ocasión vamos a Tochimilco, que se encuentra muy cercano al Valle de Atlisco, igual perteneciente a Puebla, donde también tiene sus características este festejo del Día de Muertos. Pues adelante, video. Hoy visitaremos desde temprano el poblado de Tochimilco, ubicado al este de Atlisco a unos 40 minutos por carretera. El paisaje del pueblo es dominado por Don Goyo, el gran volcán Popocatépetl, patrón del valle, que otorga fertilidad a la tierra y bendice las cosechas. Aquí en Tochimilco las ofrendas son muy diferentes a Huaquechula. Están elaboradas casi en su totalidad con papel y con cartón. Vamos a visitar algunos altares para mostrarles la diferencia. También los vamos a llevar a conocer un taller de papel picado para aprender de su historia y su proceso, y vamos a ver otros elementos indispensables para la ofrenda, como son las ceras, los alfeñiques y también las jardineras. Caminando por el mercado dimos con un puesto de velas que nos llamaron la atención por su delicado decorado. Sí, estas son para los pequeñitos, estas, y hay otra un poquito más larga, hasta por acá más o menos las ocupan para los pequeños. Y ya a partir de acá son para los grandes. Por decir así, aquí la que se vende un poquito más es esta con los compadres. Que se murió mi compadre y va a hacer su ofrenda nueva, por lo regular le llevan una de estas. Los altares de Tochimilco son sobrios y resplandecientes. Su principal característica es el uso de papel finamente picado a mano que adorna la estructura hecha principalmente de cartón y cartulina, rematados con detallados barandales y acompañados con colibrís, mariposas y calaveras.
Los detalles en dorado y sus reflejos generan un ambiente misterioso y elegante alrededor de las luces de la ofrenda. Este color fue introducido a la tradición del pueblo por don Jorge Copatitla Pérez, afamado artesano tochimilca, quien destacó en vida por la precisión y detalle en su trabajo. Don Jorge logró transmitir su delicado arte a la siguiente generación, que en la actualidad también destacan con innovadores diseños creados en el taller de la familia Copantitla. Nosotros aquí tenemos la creencia de que nuestros difuntos nos vienen a visitar el 1 de noviembre. Entonces para nosotros es una fiesta. Sí. Entonces lo recibimos con la ofrenda monumental, con todo lo que le gustaba, y adornamos, porque es una fiesta y pues es un letrero como de bienvenida. Además de los letreros y el papel metálico, la señora Sandra ha logrado introducir un nuevo elemento a la tradición de Tochimilco con los retratos en papel picado. Sí, de hecho estas fotografías, la primera fotografía se le hizo a don Jorge y de ahí empezaron. De hecho este año es el año que hemos hecho más fotografías. Las ven y dices que sí, a mí me interesa para mi ofrenda, pero pues después la enmarco y ya se queda. Mariposas blancas para nosotros son de muy buena suerte, por lo mismo, y los colibríes es porque nos traen el mensaje de que nuestros muertos están bien y que nos vienen a visitar. Este altar ya casi está terminado. Aquí se puede ver un claro ejemplo del laborioso oficio de papel picado del taller de la familia Copantitla, que cada año se perfecciona. Pues como pudieron ver, amigos, hemos estado arrancando este festejo del Día de Muertos con estos dos pueblitos maravillosos que tienen tanta riqueza cultural, de tradiciones y costumbres, celebrando el Día de Muertos. Y así como existen estos pueblitos, pues existen muchos lugares que también le festejan a la muerte, le festejan a esos fieles difuntos, a esos familiares que perecieron en un accidente, por alguna situación de enfermedad, y bueno, se fueron, decía nuestra cultura mexica, al inframundo, y bueno, les permiten el regresar en estos días para disfrutar nuevamente de esos sabores de comida, de bebida que en vida lo hacían. Solamente pues nos queda, Fernando, agradecer a todos la atención que han tenido para este programa, a todos ustedes, queridos amigos, en todos los rincones del mundo que nos hayan visto. También les enviamos ese abrazo fraternal. También agradecemos a María Omaña, coordinadora de contenidos de este programa, a Iván Reyes, a Fernando, obviamente, Fernando Mejía, muchas gracias por estar aquí con nosotros y por la suplencia al 100% en el programa pasado. Muchísimas gracias a todos ustedes, amigos. Les deseamos mucha salud, mucho éxito en todo lo que emprendan. Hasta la próxima semana y que viva la danza.